Muy buenas tardes y saludos desde Sevilla. Yo soy Francho Barón, el director del nuevo máster en Periodismo Digital Multiplataforma, Universidad Loyola CNN Academy, una nueva iniciativa académica por parte del CNN, en colaboración, como decimos, con la Universidad Loyola, en cuyo campus me encuentro ahora mismo, en el estudio de televisión del campus de Loyola en Sevilla. Bueno, estamos aquí para presentar de alguna forma el nuevo máster que arrancará el próximo 4 de octubre, un máster, recordemos, completamente centrado en las nuevas formas, en la vanguardia del periodismo, en los últimos gritos, digámoslo así, en periodismo digital multiplataforma, por lo tanto, una componente técnica muy marcada y, por otro lado, el ADN editorial, el know-how, el saber hacer editorial y periodístico de la CNN, que viene a juntarse, como decimos, a un nutrido grupo de profesionales, tanto de España como de Estados Unidos, para crear en España e impartir un programa, como decimos, académico, muy ambicioso, centrado, como decimos, en el mejor periodismo norteamericano en el mundo, ¿no? De la mano, por supuesto, insistimos, de un líder en noticias global como es CNN. Bueno, pues este es el marco en el que presentamos esta tercera infosession, sesión informativa de CNN, Universidad Loyola, en este caso con la presencia de Rafael Romo, un destacado presentador, un destacado periodista de CNN español, de CNN Worldwide, también de CNN Internacional, especializado en asuntos latinoamericanos principalmente. Él ya está en pantalla en este momento compartiendo su imagen desde Atlanta con todos nosotros. En breve vamos a saludar a Rafael, pero antes de entrar en materia con él, a mí me gustaría que viéramos un vídeo de 1 minuto y medio en el cual hacemos una breve exposición, un condensado de este máster en periodismo digital multiplataforma que comenzaremos a impartir aquí en España el próximo mes de octubre. Así que, si os parece bien, vamos a ver el vídeo. Durante 40 años, CNN se ha ganado su lugar en el mundo como la cadena más veraz de noticias. I dedicate the news channel, the cable news network. Desde zonas de guerra, los camiones de Yoman están incendiándose. Vamos. a los momentos más importantes de nuestra era, yendo al lugar de los hechos y siendo los primeros en llegar, llevando nuestra audiencia a cada rincón del planeta. El racismo aumenta. Ahora tienes la oportunidad de aprender de un indiscutido líder de noticias en el mundo, aquí, en el campus de Sevilla de la Universidad Loyola, que aúna la tradición educativa jesuita con los métodos docentes y medios técnicos más innovadores. Te presentamos el máster en Periodismo Digital Multiplataforma Universidad Loyola CNN Academy, un programa de inmersión que combina una formación en periodismo de categoría mundial con la capacitación tecnológica que demanda la industria de hoy. Nuestro programa de posgrado se basa en la experiencia de más de 30 años de excelencia formando a periodistas y cuenta con la participación de profesionales de CNN desde nuestros centros de producción y nuestras oficinas en todo el mundo. Los estudiantes interactuarán, aprenderán y se sumergirán en lo mejor de una marca histórica como CNN y del equipo académico líder de la Universidad Loyola. También tendrás la oportunidad de acceder a un periodo de prácticas en CNN. Aquí comienza esta aventura. Envía tu solicitud. Bueno, pues sin duda, como podéis ver, un programa ambicioso para todos aquellos aspirantes a periodistas o para todos aquellos estudiantes de comunicación o de, por qué no decirlo, de otras disciplinas que estén interesados en integrarse en la industria del periodismo y, sobre todo, de la mano de, como decimos, un líder de noticias mundial como CNN. Por lo tanto, la excelencia y la calidad de lo que vamos a impartir durante estos 9 meses que durará este curso académico, año tras año, pues va a ser, yo os diría, con total sinceridad, superlativo. Así que bueno, esto a modo de introducción sobre el máster que vamos a empezar a impartir aquí en breve. Ya tenemos a Rafael Romo en pantalla, lo estoy viendo aquí. Viejo amigo, saludos, Rafa. Permíteme, antes de que empieces tu intervención, hacer una primera introducción, ¿no?, de quién eres para que la gente tenga claro un poco del tipo de periodista con el que van a hablar. Bueno, Rafael Romo
es un periodista con más de 20 y pocos años de experiencia ya en la industria periodística, lleva en CNN desde 2009, allí desempeña el papel de editor senior en asuntos latinoamericanos, no solamente para CNN en español, sino también para CNN Worldwide. Él es, por lo tanto, el hombre que cuando hay alguna noticia de envergadura, alguna noticia de alcance, algún breaking news relevante en la región latinoamericana, él suele ser una de esas personas que viaja primero al lugar de los hechos e informa desde allí a toda nuestra audiencia. Por lo tanto, como podréis imaginar, digamos que la hoja de servicios de Rafael es muy extensa, ha estado en grandes coberturas en toda la región, muy especializado en Centroamérica, por ejemplo, donde ha cubierto huracanes, también estuvo en el terremoto de Haití, también ha cubierto situaciones de máxima tensión en Jamaica, en Perú o en Brasil, y ha realizado entrevistas de mucha envergadura y de mucho alcance con líderes, por ejemplo, como Barack Obama, George Bush o el mexicano Vicente Fox. Así que Rafa Romo, aparte de ser un periodista y reportero de terreno, también presenta, y esto es muy importante, el noticiero de prime time de CNN en español durante los fines de semana, que se llama Mirador Mundial. Por lo tanto, tenemos el privilegio, ¿no?, de conversar, de charlar un rato con él sobre este asunto que nos trae hoy, ¿no?, a esta infosession, que es básicamente cómo se reporta en el terreno, cómo se informa, sobre todo en situaciones convulsas, en situaciones complejas, en contextos, como decimos en CNN, inesperados, ¿no?, cuando salta la noticia y la situación realmente es complicada en el terreno. Así que, Rafa, gracias por estar con nosotros, ante todo. Y yo, si me permites, te tiraría ya la primera pregunta a matar. Es, bueno, básicamente reportar sobre el terreno, Rafa, es, digamos, que el momento cumbre, ¿no?, de cualquier periodista. Cuando salta la noticia y tenemos que viajar a esos lugares a veces muy complicados para informar desde allí de lo que está pasando. Tú has estado en muchas de estas coberturas y a mí me gustaría mucho que empezáramos hablando sobre el momento previo, ¿no?, los temores que cualquier reportero con el pedigrí que tienes tú tiene a la hora de desplazarse a un sitio complicado, porque sabe ya de antemano lo que probablemente se va a encontrar allí. ¿Cómo vives tú esos momentos previos a una cobertura de este tipo? Bueno, antes que nada, un abrazo afectuoso, Francho. Te admiro como compañero de batalla de muchos años. Qué honor y qué privilegio estar haciendo esto contigo. Y al mismo tiempo quiero saludar a todos los participantes en este proyecto. ¿Qué hubiera dado yo cuando estaba en la universidad de tener una oportunidad como esta? Y no lo digo solamente por mí, sino el calibre de profesionales de CNN que están al alcance de ustedes, a quienes les pueden hacer preguntas directamente, de quienes pueden aprender. Es una oportunidad única y qué bueno que estén participando. Yo creo que ya de por sí eso nos indica el gran avance que quieren darle a su carrera. Y Francho, ya lo sabes, te admiro profundamente, tu gran trayectoria periodística en diferentes partes del mundo. Por lo que a mí respecta, cuando estabas trabajando con nosotros en Brasil, tus investigaciones, Chapecoense, en Bolivia, tantas cosas. Así que un honor, un privilegio estar contigo. Gracias por la invitación. Y bueno, ya entrando en materia, la pregunta. Yo lo que siempre digo, y participo con cierta frecuencia en este tipo de eventos para estudiantes universitarios, porque me gusta sembrar, ¿no? Es una oportunidad maravillosa para forjar las nuevas generaciones. Si uno se empieza a preparar para una situación de tensión, una cobertura de última hora, en el momento en que recibe la asignación ya vas tarde. Uno tiene que empezarse a preparar no semanas, no meses, sino años antes. Es decir, cuando llegas a un país, ojalá que por lo menos ya tengas una idea de cómo describir ese país, qué tipo de gobierno tiene, cuáles son los riesgos, cuál es la situación de la población, si el gobierno es un gobierno democrático o no, si no lo es, cuáles son los riesgos también de poder enfrentar la situación con ese gobierno. Y personalmente lo que yo hago es trato de tener una red de periodistas amigos o personas claves dentro del gobierno, dentro de la sociedad civil, que me sirvan de una especie de guía, de consejeros para saber qué es lo que está pasando en el país y por qué importa, ¿no? De tal manera que cuando llego a hacer la cobertura ya tengo ese tipo de apoyos.
Ya conozco el país, ya tengo una idea muy clara de cuáles conflictos son los que están enfrentando, cuáles son los riesgos a los que nos vamos a enfrentar. Nosotros siempre, cuando viajamos internacionalmente, enfrentamos riesgos, pero son riesgos calculados. No es un día decir, me voy a Afganistán, ¿por qué? Pues porque se me da la gana. No, obviamente hay un plan, hay una lógica, hay una razón periodística por la cual nosotros vamos a un país. Entonces, la preparación empieza años antes, muchos años antes. Tienes que saber, tienes que conocer la región a donde vas, por qué te interesa esa región y en términos generales conocer el mundo. Si estás en la profesión de periodismo y no eres una persona que lee los diarios todos los días, que estás viendo tus fuentes de información independientemente de la persuasión política que sea, si estás comparando notas, si estás aprendiendo sobre los diferentes países, cuáles son los conflictos que tienen, si no sabes cuál es la problemática que ha vivido Venezuela por los últimos 20 años, si no sabes por qué ascendió a la presidencia Donald Trump, entonces quizás es momento de pensar si realmente estás en la profesión que tu corazón quiere. Así que hay que prepararse con años de anticipación. Cuando se trata ya de ir al camino, pues saber cuál es el objetivo de la asignatura y qué es lo que se pretende conseguir y cuáles son los riesgos. En CNN tenemos todo un equipo que se encarga de eso, pero personalmente siempre trato de tener por lo menos ese punto de partida, ¿no? Conocer al país, tener personas que te pueden servir de apoyo y de guía y llevar contigo el mejor equipo posible, Francho. Estupendo, Rafa. Ahora vamos, por ejemplo, un poco desarrollando esta cuestión, ¿no? Vamos a un caso específico. Terremoto en Haití. Un gran huracán donde sabemos que han muerto centenas, si no millares de personas según una determinada zona de Centroamérica. Cuando suena el teléfono, te llama Benjamín Fernández o te llama whatever y te dice, Rafa, haz la maleta, tienes que salir en el primer vuelo a Haití o tienes que salir en el primer vuelo a Managua o lo que sea. El torbellino de sensaciones que vives en ese momento, ¿cómo lo describirías? Siempre es un momento difícil porque personalmente, y esto es diferente para cada persona, pero personalmente eso es exactamente lo que pasa. Tengo un torbellino de ideas y de emociones y de tratar de pensar en todo. Lo que siempre ayuda es que yo tengo, si no una maleta ya hecha, por lo menos tengo el equipo que siempre llevo conmigo, independientemente de si voy con camarógrafo o no, yo siempre llevo un equipo de televisión, la cámara, trípode, cables, micrófonos, todo, porque uno nunca sabe. Me pasó en un huracán, por ejemplo, que iba con un camarógrafo cuando los vientos estaban pegando con su mayor fuerza, se le moja la cámara al camarógrafo, se echa a perder. Si no hubiera llevado yo mi propia cámara, no hubiéramos podido salir al aire. Entonces, uno nunca sabe. Así como un soldado va a la guerra con su fusil, un periodista tiene que ir a la guerra con cámara, con micrófono, con algo en que anotar. Suena muy básico, pero hay compañeros que de repente se han quedado en el campo sin tener un polígrafo y un cuaderno, y eso pues puede ser bastante complicado, ¿no? Honestamente, ese es el momento en el que yo me pongo personalmente más nervioso, porque no quiero llegar a un sitio y pensar, debería de haber traído esto y no lo traje. Y es en el momento en que hago todas mis llamadas. Les decía anteriormente que siempre tengo un equipo de guías en tal o cual país. Es en el momento en que les llamo, voy para allá, necesito esto, les doy una lista. Y preparar la maleta, y uno nunca sabe. Yo siempre me llevo, incluso si voy a un país tropical, me llevo una chaqueta, porque ha habido ocasiones en que me envían a una noticia grande en un país tropical y resulta que la noticia no es tan grande, por decir, venía un huracán y en último momento se desvía y me dicen, no, pues en vez de irte a Nicaragua, te vas ahora a las montañas del norte de México. Resulta que en las montañas del norte de México hace frío y hay nieve. Y si voy yo preparado solamente con ropa tropical, pues eso es una situación difícil. En mi caso personal, tengo doble nacionalidad, siempre llevo mis 2 pasaportes. Y siempre es bueno pensar en qué podrías hacer
si el sistema de comunicación local falla. En el caso de los corresponsales de CNN, tenemos acceso a telefonía satelital, tenemos acceso a equipo de transmisión que no necesita ni de electricidad, es con baterías, ni de un equipo local de comunicación, ¿no? También por satélite, pero hay que pensar en todo, y aunque lleves todo, siempre van a haber situaciones imprevistas que te hacen cambiar de plan o hacer las cosas de otra forma, ¿no? Dormir en la calle, lo he hecho muchas veces, o en un automóvil, también lo he hecho muchas veces, así que estar preparado para lo que sea. Una vez que estoy en el avión, es el momento en que mis nervios se van, la tensión desaparece, y entonces es así como un soldado con la misión de ir a la guerra, ¿no? Completamente concentrado, completamente preparado. En el campo a veces se nos olvida el hambre, el frío, los nervios, hasta el miedo, para serles sinceros, porque estamos enfocados en la misión, que es reportar lo que está pasando ahí. Yo creo que ahí has dado en el clavo, Rafa, porque todas esas preocupaciones que tenemos habitualmente antes de llegar al lugar de los hechos, que están basadas en la incertidumbre, ¿no? ¿Qué me encontraré? ¿Tendré los recursos? ¿Me habré olvidado algo? ¿Me habré olvidado tal cable que es fundamental para no sé qué? Seguro que me he olvidado algo, que es una cosa que me atormenta, ¿no? Yo siempre voy en el avión pensando a ver qué me he olvidado. Una vez que llegas al terreno y ya entras en la historia, ya hay todas esas incertidumbres, de alguna forma, ¿no? Se van diluyendo y estás completamente ya dentro de la historia, concentrado en lo que estás haciendo, pasas la página de alguna forma. Mira, nos acaba de llegar una pregunta y te va a hacer mucha gracia, porque nos dicen que si acabaras de salir de la universidad, desde la experiencia que tienes, ¿no? Ya hoy acumulada, ¿volverías a decidir dedicarte al periodismo como hasta hoy? Sí, sin duda alguna. Nunca he hecho otra cosa y no sé qué otra cosa haría. A ver, de niño y de adolescente hice una cantidad de trabajos raros, ¿no? Fui desde lavaplatos en un restaurante hasta empleado en un club de bolos, tuve una banda de música, fui mesero. Y entonces yo creo que todo ese tipo de experiencias me sirvieron para ser lo que soy hoy y enfrentar este oficio con mejor conocimiento de causa, creo yo. El haber conocido mundo, el haber platicado con gente de diferentes estratos de la vida social, el haber visitado países, pues eso ayuda. Ahora, el periodismo es difícil, pero al mismo tiempo todas las cosas que valen la pena en la vida son difíciles. Me encanta conocer gente de diferentes países, saber, no sé, platicar con gente que habla diferentes idiomas, conocer la cultura de un país. Y yo creo que si eres una persona que tiene esa apertura mental, ya tienes la mitad de la batalla ganada para ser periodista. Pero es difícil. Yo entré trabajando en esto ganando absolutamente nada, ni un solo centavo. Los primeros 3 meses de mi carrera fueron por amor al arte, pero lo hacía con tantas ganas porque sabía que era una oportunidad y era la primera que se me presentaba, que no me importó. Me daban los peores turnos, pero estaba ahí, estaba donde quería estar. Y vaya, los primeros años fueron difíciles desde ese punto de vista de decirte, ve a hacer esta historia, y no había equipo, no había guía, no había dirección, pero eso mismo le enseña a uno todas esas cosas, ¿no? Así que lo haría con muchísimo gusto. Esa es la respuesta corta. Lo volvería a hacer. Y entre paréntesis, Francho, el 1 de octubre cumplo 31 años en esto. 3 años de radio y el resto en televisión. Me viene a la cabeza una anécdota que siempre cuenta Samuel Burke cuando narra un poco cómo entró en CNN, ¿no? Y Samuel se tiró en las oficinas centrales de CNN en Nueva York, no sé si sabías esto, como una semana haciendo guardia allí en la entrada, pidiendo trabajo de limpiador, para limpiar el suelo de la entrada.
porque su objetivo era conocer a Cristina Amanpour y decirle que quería trabajar con ella, que la mayor ilusión de su vida era trabajar con ella. Bueno, Samuel Burke, para quien no lo sepa, se convirtió en el productor de cabecera de Cristina Amanpour durante muchos años y un gran compañero y extraordinario periodista. Así que a veces parece un poco que la determinación de determinados personajes como Samuel o como tú mueven montañas, ¿no? Y después llegáis a esos niveles profesionales. Le fue bien, Francho, ¿eh? ¿Cómo? Yo empecé en una estación muy pequeña en Arizona, en donde mi trabajo, esto es en los 90s, imagínate, todavía no había redes sociales, todavía, incluso en esos años, se escribían los libretos a máquina, eran máquinas electrónicas, y mi primera oportunidad, después de haber ido 3 o 4 veces a pedir que me aceptaran como becario, mi primera oportunidad fue mantener el archivo de noticias, que en ese tiempo la forma como se hacía era con recortes de periódicos. Si había una noticia grande, se hacían recortes de periódicos y se iba poniendo en orden cronológico. Esa fue mi primera oportunidad, aún antes de salir en televisión, aún antes de hacer nada. Entonces, de nueva cuenta, ¿qué tanto te interesa el periodismo y qué tipo de sacrificios estás dispuesto a hacer para entrar en él? Así que es de pensarse, ¿no? Claro, totalmente. Rafa, yo, siguiendo un poco con el tema que nos ocupaba, estoy intentando seguir, digamos que una cronología, ¿no? En el momento en el que el periodista lo llaman para ir al terreno, se prepara y llega al terreno. Y a mí me gustaría ahora que nos enumerases los que para ti son los pasos fundamentales para lograr una buena cobertura en una situación de breaking news compleja. Te pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? El golpe cívico-militar de Juan Guaidó en Venezuela, si no recuerdo mal, hace ya como 4 años aproximadamente, 3, 4 años, por ahí. Exactamente. Hace tiempo, sí. Allí coincidimos tú y yo. Tú fuiste desde Atlanta, yo fui desde Río de Janeiro. Nos encontramos en Caracas durante varios días en los que estuvimos trabajando juntos. Bueno, para ti, por ejemplo, tomando ese ejemplo, ¿cuáles serían los pasos fundamentales para lograr una buena cobertura desde el terreno? A riesgo de sonar repetitivo, ¿qué pasa en Venezuela? Bueno, nosotros habíamos estado cubriendo Venezuela ya por más de una década, incluso más, pero yo estoy hablando sobre el tiempo que ya tenía dentro de CNN. Tanto tú como yo conocíamos Venezuela y la problemática que vivía y la situación de conflicto a fondo. Entonces, cuando llegamos, no fue tan difícil darle una perspectiva a nuestros televidentes en toda América Latina y el mundo, porque ya entendíamos cuáles eran los retos que enfrentaba Venezuela, quiénes eran the main players, los personajes más importantes de la vida nacional. Y para mí, en esa cobertura específicamente, en vez de darle a la gente lo que la gente ya sabía, traté de ir más al fondo y ver dentro de la sociedad civil qué era lo que estaba pasando. De las historias más memorables que tengo fue un reportaje sobre Cascos Azules. Era un equipo de estudiantes de medicina cuya misión era no estar ni de un lado ni del otro, ni del lado del gobierno ni del lado de los manifestantes. Su misión era salvar vidas y era muy interesante ver el conflicto desde los ojos de ellos, de estar expuestos a heridas. Hubo uno de ellos que me tocó entrevistarlo en el hospital y tratar de ver esa perspectiva de alguien que está exponiendo el pellejo, está arriesgando la vida para salvar lo mismo a un manifestante de la oposición que a un miembro de la Guardia Nacional. Después de todo me decían, son venezolanos por igual. Entonces traté de darle a la gente ese tipo de historias que te describían la situación más a fondo, en vez de solamente escuchar lo que tenía que decir Maduro, lo que tenía que decir Guaidó, la oposición, la parte chavista, que era lo que tenía que decir la gente que estaba siendo directamente impactada. Por eso me tocó también entrevistar a la familia de un joven que murió en una protesta, simple y sencillamente porque ni siquiera era de los participantes mayores. Le había entrado curiosidad, fue a ella y desafortunadamente por una
de esas cosas al azar, le tocó una bala perdida y muy lamentablemente falleció. Pero cuando hago ese tipo de coberturas, trato de pensar qué es lo que la gente no ha visto, qué es lo que se nos está pasando a cubrir. Porque si uno se centra solamente en los personajes más importantes, que obviamente sí son importantes y hay que cubrirlos, solamente le muestra una fase de lo que es una historia muy complicada. Lo mismo en Venezuela, lo mismo en Haití, Francho. Ciertamente, Rafa, recuerdo perfectamente todos esos reportajes de los que mencionas y fueron grandes reportajes, ¿no?, firmados por ti, sin duda. Mira, yo quería hacer un par de comentarios ahora, hacer una pequeña parada. Primero, para recordarle a la gente, que es algo además que no dije al inicio, por favor, a todos los que estéis participando de esta InfoSession con Rafael Romo, sentíos completamente libres de formular las preguntas que creáis oportunas. ¿De acuerdo? Tenéis un chat en Webex donde podéis escribir vuestras preguntas y tenemos una persona justamente dedicada a ir leyendo, seleccionando y pasándonos las cuestiones para que Rafa y yo las vayamos debatiendo. Así que cualquier curiosidad, cualquier cuestión que tengáis para Rafa, no perdáis la oportunidad y escribirla en ese chat de Webex. Eso por un lado. Y por otra, permíteme que haga un nuevo inciso, Rafa, para recordar a la gente un poco el motivo o el contexto en el que estamos aquí. Esta InfoSession se produce en el contexto del nuevo máster en periodismo digital multiplataforma que la Universidad Loyola de Sevilla, en colaboración con CNN Academy, con CNN Academy, está lanzando el próximo 4 de octubre, en menos de un mes. Es un máster de 60 créditos, 9 meses de duración, en el cual se imparten 12 disciplinas, parte de ellas extremadamente técnicas: SEO, periodismo de datos, visualización de datos, diseño de producto digital, periodismo móvil o técnicas de periodismo inmersivo, paralelamente a otra columna vertebral meramente editorial, puramente editorial, que es la que trae CNN con todo su ADN y con todo su manual de estilo, de estándares y de prácticas, ¿no? Con lo cual, como podréis imaginar, es un programa que combina la excelencia periodística, el pedigrí periodístico de un medio como CNN, con las técnicas periodísticas de vanguardia que ahora mismo está pidiendo y está solicitando la industria del periodismo a nivel global. De aquí pretendemos que se formen, aquí pretendemos que salgan los mejores en la élite del periodismo de las nuevas generaciones de los próximos años. Así que, dicho esto, vamos a la siguiente cuestión, Rafa. Yo querría tocar ahora el asunto de la seguridad, ¿no? Un tema muy sensible cuando nos desplazamos a lugares donde se desarrollan algún tipo de conflicto, algún tipo de situación extrema. En CNN, la seguridad es una prioridad absoluta. Eso lo sabemos tú y yo. Yo querría preguntarte cómo te cuidas y cómo cuidas a tu equipo, ¿no?, en una situación complicada, en una noticia, en un breaking news de alto voltaje. ¿Qué recursos usas normalmente, Rafa? Bueno, desde el punto de partida de que soy padre de 3 hijos pequeños y que con frecuencia trabajamos en equipos en el que todo el mundo tenga una familia, e independientemente si tienes o no tienes una familia, la seguridad es extremadamente importante para nosotros. CNN tiene un equipo de seguridad que se encarga de analizar riesgos en diferentes países en todo momento, pero más allá de eso, independientemente de si uno trabaja en una empresa enorme como CNN, que tiene un departamento dedicado a eso o no, uno tiene que conocer a dónde está yendo y cuáles son los posibles riesgos, y también estar preparado para una situación de riesgo que no necesariamente uno estaba esperando. Por ejemplo, a mí me ha tocado estar en forma inesperada rodeado de personas machete en mano dispuestos a hacernos daño. Me ha tocado estar del otro lado del cañón de un fusil, amenazado de muerte, de una pistola. Y siempre uno tiene que tomar en cuenta que esa es una posibilidad independientemente de en qué país te encuentras y qué hacer en un momento dado. Aparte del entrenamiento que recibimos los corresponsales de CNN, lo que a mí me ha servido personalmente en ese tipo de situaciones es conservar la calma, porque en el momento en el que uno pierde la calma, tienes más posibilidades de perder y de terminar siendo víctima de algún tipo de ataque, ¿no?
Me pasó, por ejemplo, en San Salvador Atenco, es una población en el centro de México en donde había un conflicto por terrenos con el gobierno federal. El gobierno federal quería hacer un aeropuerto, los habitantes del lugar no querían ceder los terrenos. Cuando llegué con mi camarógrafo, ellos pensaron que era un espía de la Secretaría de Gobernación, que en España sería algo así como el Ministerio del Interior. Y entonces no nos creían que éramos corresponsales internacionales. Y lo que me salvó fueron dos cosas. Obviamente conservar la calma a pesar del miedo que tenía. Se los confieso honestamente porque sí pasé mucho miedo. Segundo, uno siempre debe estar preparado para identificarse. Yo traía afortunadamente mi credencial internacional de prensa de CNN que mostré en el acto. Y lo tercero fue cómico porque la forma como se convencieron de que no éramos espías es que le empezaron a hacer preguntas a mi camarógrafo, que es de origen mexicano, pero nacido y criado en California y hablaba muy poco español. Y cuando lo escucharon hablar, pues se dieron cuenta de que no era de la Secretaría de Gobernación de México, ¿no? Me tocó también estar en Acapulco. Curiosamente, estas dos historias pasaron en mi propio país. Soy mexicano. Que estábamos haciendo una investigación sobre secuestro con fines de prostitución de mujeres jóvenes y menores de edad, y estábamos grabando con cámara escondida. Desafortunadamente la Policía Federal estaba haciendo algo parecido y pensaron que nosotros los estábamos siguiendo a ellos y terminamos con el cañón apuntado en la frente, ¿no? Lo mismo, conservar la calma, ser respetuoso, identificarse en todo momento. Aparte de una serie de amenazas e improperios, salimos bien librados. Pero vaya, para resumir, hay que estar preparado, hay que tener la sangre fría y hay que tener algún tipo de identificación en todo momento con uno para poderse librar. No siempre es garantía, pero por lo menos es lo que a mí personalmente me ha funcionado en todo momento. Perfecto, Rafa. Y en situaciones muy específicas, ¿no? Te diría, como conflictos armados, hay que ir al terreno, por supuesto, con los equipos necesarios de protección, ¿no? También yo añadiría, porque eso son cuestiones un poco más específicas, pero que hay que tener en cuenta también, ir con las herramientas, con los fierros necesarios para protegernos. Rafa, nos llega una pregunta que no por genérica deja de ser permanentemente, te diría, vigente y válida, ¿no? Es una pregunta muy recurrente, pero que a mí me parece estupendo que te la hagan porque da pie a muy buenas reflexiones. Y es, ¿qué herramientas y qué habilidades tú elegirías como necesarias para que un periodista aprenda a ser un buen periodista hoy en día? Ha cambiado mucho desde que yo empecé, en términos de tecnología. Ha cambiado mucho en términos del acceso a la información. Las cámaras que se usaban cuando yo empecé era una cámara enorme sobre el hombro y aparte una grabadora que pesaba como 20 kilos cargada del otro hombro. Pero hay cosas que no han cambiado en lo absoluto. Número uno, y les hablaba un poco de esto al principio, uno tiene que ser un amante de la historia, de la política, de la ciencia, conocer todo y tener la mente abierta para recibir información todos los días, leer los periódicos, tener información, conocer países. Yo creo que eso jamás va a dejar de ser necesario, tener esa curiosidad por la naturaleza humana, preguntarse el por qué, conocer injusticias y tratar de, si no cambiarlas, por lo menos sí entenderlas, por lo menos sí saber cuáles son los factores que intervienen en algo. La curiosidad, por eso, yo pienso que es la base de cualquier periodista que valga la pena, ¿no? Tener esas ganas de preguntarse por qué en cualquier situación en la que esté. Ahora, hay una habilidad, un talento que para mí me parece esencial en cualquier periodista, y es poder determinar la esencia de una historia. ¿Por qué es importante lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, ahora? ¿Es importante por el comunismo? Bueno, sí, quizá, pero no a fin de cuentas.
Es importante porque se está haciendo un experimento sobre cómo destruir un país en 2 décadas. Probablemente sí, pero a fin de cuentas lo más importante es el impacto que tiene en la gente común y cómo un sistema de gobierno ha logrado hacer que huyan de su país, de su propia casa, 6 millones de personas. Entonces, la habilidad de poder captar la esencia de una noticia y por qué es importante, por qué interesa y por qué afecta, para mí es fundamental. Ahora, sobre los años, yo siempre viajo con, como ya les decía, una cámara, un micrófono, un trípode. Ahora esto se ha convertido en una herramienta indispensable. Lo he utilizado yo para hacer reportes de diferentes partes del mundo. Me tocó en París, por ejemplo, cuando los ataques de Charlie Hebdo, quedé separado de mi camarógrafo y no había manera de transmitir porque había un cordón de seguridad infranqueable. Y terminé haciendo un reporte en vivo desde aquí. Entonces, vaya, las herramientas han cambiado, pero la necesidad de saber y de aprender y de conocer el acontecer mundial, eso sí que no cambia. Rafa, nos llega otra pregunta. Básicamente lo que te preguntan aquí es si ser periodista en situaciones de conflicto, ¿cómo afecta esto a la conciliación de tu vida profesional y personal? Es una pregunta evidentemente de carácter muy personal, pero que forma parte al fin y al cabo de la vida de cualquier reportero, ¿no?, que se dedique a este tipo a la cobertura de este tipo de situaciones. Así que ahí lo llevas. ¿Será que ahora le llamo a mi esposa para que venga a decir cómo va la cosa? No, a ver, entre paréntesis, hoy precisamente estoy cumpliendo 15 años de casado. Enhorabuena, enhorabuena. Gracias. Y yo creo que mi esposa es una santa y acabo de regresé anoche después de estar casi un mes en México, precisamente por mi trabajo. Al final del día, a mí no se me puede olvidar que antes que ser periodista, antes que ser presentador de noticias, primero soy esposo y soy padre. La humanidad no la podemos dejar de lado ni se nos puede olvidar nunca, porque eso le permite a uno tener una vida funcional. Para bien o para mal, somos testigos de lo mejor y lo peor de la humanidad y uno tiene que tener de alguna forma los pies en la tierra, porque si se me olvidara eso, no sé, yo creo que perdería la cordura en algún momento. Las cosas que hemos visto, las cosas de las que hemos sido testigos, las injusticias, los crímenes, las muertes, los casos de abuso, yo creo que serían demasiado pesados para mi salud psicológica y mental. Entonces, al final del día, siempre tengo que recordar que soy papá de 3 niños pequeños, que soy esposo, que soy un ser humano, que tengo padres, que tengo hermanas. Y también pensar en los compañeros del equipo, ¿no? Los que estamos y si es necesario correr un riesgo. Y si a mí me decía un reportero a los inicios de mi carrera, me decía, ninguna historia, por más buena que sea, vale tu vida y tu salud mental. Y siempre tienes que tener eso muy en mente porque se te van a presentar ocasiones en las que sea muy tentador hacer una noticia que te puede poner en riesgo y créeme, no vale la pena. Y era una persona que tenía 40 años en el negocio. Entonces me acuerdo de cuando me lo dijo y siempre trato de recordar eso cuando estoy en una situación de riesgo. Es una apreciación por tu parte muy, muy pertinente, Rafa, a la que yo añadiría que hay muchísima gente, ¿no?, sobre todo jóvenes periodistas con poca experiencia, que piensan que el camino más rápido, más directo al éxito o a la fama es justamente exponerse a situaciones extremadamente peligrosas, ¿no? Y desafortunadamente la historia nos cuenta, los que llevamos ya unos años en este oficio, nos cuenta que en muchos casos se cumple esa hoja de ruta, pero en algunos otros la cosa acaba en una auténtica tragedia. Sí. Entonces, evidentemente, la consecuencia, esto es como cuando se cae un avión, ¿no? Posibilidad de que se caiga reducidas. Ahora, cuando se cae y el destrozo humano y el destrozo personal es superlativo, ¿no? Pues esto es algo muy parecido. Yo continuaría ahora mismo aquí con una pregunta que nos acaba de llegar también, Rafa,
y que Sí. yo uniría a una que yo tenía preparada para ti. La mía es, si pudieras elegir una cobertura que represente la mayor prueba de fuego de tu extensa carrera como reportero en el terreno, ¿cuál elegirías? Y aquí la que te tiran es, ¿cuál ha sido la situación más peligrosa que has tenido que cubrir como profesional? Vamos a fusionarla en una. Qué buena pregunta, ¿eh? A ver, y entre paréntesis, me gustaría decirle que cualquier pregunta que tengan con toda confianza, no tenemos secretos, CNN no tiene secretos, tan es así que estamos haciendo esta academia. A ver, yo creo que tendría que regresar al año 2010, Francho, al terremoto de Haití. Es una situación particular porque yo salí de Atlanta, yo salí de casa para hacer una entrevista en la ciudad de San Antonio, Texas. Perdón, El Paso, Texas. Iba a ser un viaje de 2 días, no llevaba suficiente equipaje como para estar 3 semanas en un lugar, que fue lo que terminé estando en Haití. Y terminé en Haití llegando, aterrizando en El Paso. Cuando prendí mi teléfono tenía llamadas, llamé inmediatamente y me dijeron, toma el vuelo que puedas, te vas a Miami porque ahí te está esperando un vuelo fletado porque ya no llegan vuelos comerciales en Haití porque hubo un terremoto. El terremoto de Haití fue a las 4 de la tarde de un martes, yo estaba aterrizando a la madrugada siguiente, hubo otros 2 terremotos grandes. El país había colapsado en toda la extensión de la palabra, no había servicios médicos, no había agua, no había electricidad, los caminos estaban bloqueados porque había mucha gente que como no funcionaban las funerarias, había sacado los cadáveres y los habían puesto sobre las calles, muchas calles estaban completamente bloqueadas. Había heridos por doquier, había esquinas que servían de cuartos de cirugía improvisados, había gente todavía atrapada, solamente estaban entrando vuelos militares y nosotros por fortuna llegamos al último hotel que estaba de pie en la ciudad de Puerto Príncipe. La primera semana la pasamos sin comer, comida de verdad, traíamos barras de granola y lo que pudiéramos tener. Afortunadamente conseguimos acceso a agua. A la segunda semana, CNN hizo un esfuerzo enorme para traer un camión de comida de República Dominicana. Pero nos tocó ver tanto en cuestión de, no solamente porque seguía temblando la tierra, aparte de los 3 terremotos grandes que me tocó experimentar, seguían las réplicas, seguían los derrumbes. Esto por la parte natural, por la parte de una tragedia humana, nos tocó ver gente morir, nos tocó ver la desesperación de muchas familias que estaban tratando desesperadamente de rescatar a sus seres queridos. Me tocó ver, por ejemplo, a un papá cuya hija ya había muerto, pero estaba el cadáver atrapado dentro de lo que había sido la sala de esa casa, con la ayuda del vecino, con una pala y un pico tratando de remover escombros de toneladas porque él quería por lo menos darle una sepultura digna a su hija. Entonces, fue una experiencia difícil dentro del humano, de lo físico, emocionalmente. Yo llegué con estrés postraumático. Me acuerdo que una vez pasé un camión de carga cerca de mi casa. En medio de la noche yo estaba dormido y me desperté pensando que estaba temblando. En Atlanta no tiembla. Así que por muchas razones me marcó. Aparte que el ritmo de trabajo era despertar a las 5 de la mañana, cubrir reportajes para CNN y afiliadas en inglés y en español, tomar un descanso de 1 hora, hora y media en la tarde y después empezar otra vez y terminar a la medianoche y hacer lo mismo el día siguiente por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Y te digo, me marcó por eso, por razones profesionales, personales, psicológicas, por ver tanto sufrimiento y porque ha sido muy, muy difícil olvidar todo lo que ha pasado y ver que Haití sigue en una situación complicada también, pues sí, sigue siendo difícil, ¿no? Pero tendría que decir esa, Francho. Hay otras,
pero ninguna tan impactante, tan concentrada a nivel de tragedia y de tanto reto profesional, periodístico y personal como esta. Pues estupendo, Rafa. Bueno, no tan estupendo, ¿no? En Haití también estuve yo en el terremoto en 3 ocasiones durante ese año y, si no me equivoco, estamos hablando de casi 300.000 muertos, ¿no? Sí. Los que tuvimos en fin, por una parte el privilegio de ser espectadores, ¿no? En primera fila de la historia de lo que pasó allí, periodísticamente fue sin duda alguna una experiencia única, pero desde el punto de vista humano, ¿no? Evidentemente fue algo que a mí también me dejó marcado probablemente por el resto de mi vida. Ahora, pasando, Rafa, al lado editorial. Esta pregunta, antes estuve un poco dándole vueltas en cómo planteártela, pero me parece que es fundamental, ¿no? Para que la gente vea un poco la dificultad que tiene el trabajo de un reportero en el terreno en una situación como, por ejemplo, la que hemos visto recientemente en Afganistán, en Kabul. ¿Tienes la sensación de que a veces pasan tantas cosas al mismo tiempo cuando estás en el terreno y en lugares tan dispersos, a veces lejanos incluso, tanta gente produciendo información al mismo tiempo, que a veces pierdes la sensación de que tienes la fotografía 360 clara de lo que está pasando en ese momento en el terreno? Te lo digo porque yo particularmente a veces he tenido la sensación de que la gente que está en la redacción central tiene la historia mucho más clara que yo. Yo como reportero en el terreno parece que veo una ventana muy reducida en comparación con esa visión 360 que tiene aquel que desde un despacho recibe despachos de agencia, recibe información de redes sociales, va recabando otras fuentes, habla tal, puede manejar, puede procesar todo ese inmenso volumen de información con una mayor tranquilidad y sosiego, ¿no?, que el que está en el terreno. Por lo tanto, la pregunta es, quien está en el terreno trabajando, ¿piensas que tiene más la misión de dar esa fotografía amplia 360 o está más ahí para aportar la sensibilidad del lugar, esa, digamos, pegada un poquito más humana de lo que está sucediendo en el terreno? Sí, es una excelente pregunta y tienes mucha razón. A veces uno se queda con esa sensación porque la gente que está en la mesa editorial pues está recibiendo información de muchas fuentes, mientras que nosotros solamente dependemos de nuestros ojos y de nuestros oídos. Regreso a uno de los ejemplos que ponía más temprano, cuando me tocó cubrir el conflicto en Venezuela. No teníamos acceso, el gobierno no estaba dando ningún tipo de declaración y aparte el acceso a la prensa era muy restringido. Entonces, esa parte estaba completamente anegada para nosotros. Pero, ¿qué podía hacer yo que la mesa no podía hacer? Era un poco lo que les decía anteriormente. Yo podía ir directamente con esas familias que estaban siendo afectadas y tomar la perspectiva de ellos. Pude hablar con varios miembros de los Cascos Azules, tomar su testimonio. Pude hablar con la familia de ese joven que murió, tomar su testimonio, algo que obviamente no se puede hacer desde la distancia. Y más importante que eso todavía, me tocó estar en uno de los enfrentamientos entre la Guardia Nacional y los manifestantes y tener una conversación ahí en ese momento, cuando venían los gases lacrimógenos de un lado y las balas de goma, y por el otro lado eran los palos y las piedras. En ese lugar tuve una entrevista impromptu, por supuesto, con un participante que estaba perdiendo las ganas de seguir adelante porque me decía, nosotros estamos arriesgando la vida acá y hay otra gente, y se refería a la oposición, no se refería al gobierno, que les gusta hablar mucho y muy bonito, pero realmente no tienen tanto interés en este tema como para arriesgar su vida. Así que estar en el campo es invaluable y no tiene comparación con ninguna de las otras fuentes de información que tengas. Me tocó también estar, por ejemplo, en Guerrero, en México, en un enfrentamiento entre la Policía Federal y manifestantes en torno a la desaparición de 43 estudiantes de una escuela para maestros rural, y poder escuchar de ellos en ese momento y decirme qué era lo que querían y sus demandas iban mucho más allá de solamente ese momento.
Entonces, eso es algo que no te lo puede dar una agencia de noticias, eso es algo que no te lo puede dar un comunicado de prensa del gobierno o una entrevista con un presidente. Eso solamente lo puedes recoger estando ahí, en el lugar, en el momento preciso, y obviamente, conlleva una gran cantidad de riesgo. Pero como les decía anteriormente, es un riesgo calculado y es un riesgo necesario hasta cierto punto. Rafa, venimos de una crisis muy severa, ¿no?, en la industria del periodismo, que comenzó allá por 2008 con toda la crisis planetaria, y es una crisis que después se ha prolongado y ha coleado, ¿no?, en muchos aspectos de nuestros medios de comunicación y del entorno, como digo, de la industria de la comunicación y del periodismo. En muchos casos la consigna ha sido recortar gastos, ¿de acuerdo?, de donde se pueda. Y yo te pregunto, ¿crees que en nuestro sector, en la industria periodística, se ha tomado como excusa esta crisis para prolongar esa coyuntura y claudicar, por ejemplo, recortando gastos, claudicar de enviar a gente al terreno, de gastar dinero, de invertir dinero en tener a reporteros en el terreno informando? Sí, yo creo que ha modificado las cosas como se hacen para muchos medios. Desafortunadamente, algunos medios que no eran tan grandes o que eran pequeños desaparecieron precisamente por esta temática. En el caso particular de CNN, yo pienso que nos ha hecho más fuertes por una razón muy especial. La gente se da cuenta que independientemente del hecho de que cualquier persona con un teléfono celular puede reportar sobre una situación en cualquier lugar del mundo, no es tan fácil darle perspectiva y contexto apropiado a una noticia. Y eso lo puede hacer CNN como ninguna otra empresa en el mundo. ¿Qué ha cambiado? Obviamente que no podemos ignorar el hecho de que las redes sociales son un medio que la gente utiliza como fuente de información, sin duda alguna, pero yo siempre comparo las redes sociales con, no sé cómo se le llama en España, pero en México existe lo que se llaman tianguis, que es un mercado al aire libre en el que cualquier persona, independientemente de lo que quiera vender, compra su espacio, se pone en ese espacio y lo vende, y cualquier comprador, independientemente de lo que esté buscando, puede ir a ese tianguis y lo puede comprar. De cierta forma, en eso se ha convertido el mundo de la información en muchas partes. Es un tianguis donde puedes buscar cualquier cosa, pero la realidad de la situación es que en un tianguis hay una gran cantidad de basura y de vez en cuando, y muy de vez en cuando, te vas a encontrar un tesoro. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre un bloguero de tal o cual país y nosotros que seguimos haciendo el periodismo convencional? Yo tengo una reputación que cuidar, yo tengo que apegarme a la verdad, yo tengo un nexo con una empresa que depende de décadas de servicio informativo que ha estado a prueba de diferentes gobiernos, de diferentes retos de cobertura, mientras que un bloguero realmente no tiene nada de eso, no ha tenido el tiempo para probar su ética, su calidad informativa, y si pierde su reputación muchas veces da igual, porque la razón por la que están ahí es para ver cuántos clics recibe de una persona y no necesariamente el objetivo principal es informar. Así que, ¿ha cambiado mucho? Sí. Para nosotros, los que somos periodistas convencionales, el único cambio realmente es que ahora tenemos más herramientas para diseminar información y para recibir información. Parte de esa historia que les decía en Venezuela se enriqueció porque una persona que estaba con un celular me dio las imágenes del momento justo en el que el joven quedó herido. Y de eso es una herramienta y es muy válida siempre y cuando uno demuestre, verifique que ese tipo de material es fidedigno, es real y no un montaje o un video falso, ¿no? Eso es lo que creo. Estupendo, Rafa. Bueno, permíteme un pequeño inciso. Ya vamos a ir acabando nuestra sesión. Son ya en punto, ha pasado una hora. Pero llega una pregunta, en este caso para mí. Me preguntan si el máster tiene carácter práctico.
y que se impulsa tu carrera profesional teniendo en cuenta el estado actual del periodismo. Bueno, sin negar que el periodismo es una profesión que ha venido siendo maltratada por el mercado de trabajo en la última década, nosotros estamos convencidos y por ello estamos lanzando este máster que hay luz al final del túnel, que hay un campo de trabajo inmenso, sobre todo con todo ese universo maravilloso, ¿no?, que nos plantea ahora mismo las plataformas digitales. Hay mucha gente que hace mal uso de ellas, pero hay grandes profesionales del periodismo, por ejemplo, Rafa es un caso, es un buen ejemplo de ello, que están haciendo un uso extremadamente profesional y extremadamente vanguardista, ¿no?, de muchas de estas plataformas. Y eso es lo que queremos traer a este máster. Por lo tanto, pensamos que, pese a que cunda un poco la sensación de que el periodismo está en decadencia, nosotros pensamos que estamos, muy por el contrario, al principio de un camino fascinante que aún tenemos por delante para recorrerlo, ¿no? Y sobre si el máster tiene un carácter práctico, bueno, pues la respuesta es taxativamente sí. Tiene un carácter eminentemente práctico. Cada una de las otras asignaturas que vamos a impartir son asignaturas que pretendemos crear una suerte de mini redacción en la cual habrá evidentemente una base conceptual, una base teórica en cada una de ellas. Sin ella, sin duda alguna, no se podrían aplicar, ¿no?, los fundamentos de este oficio. Y posteriormente, bueno, pues se va a ir construyendo a base de trabajar sobre proyectos eminentemente prácticos en cada una de esas asignaturas y al final todas esas piezas pretendemos que encajen en un proyecto de final de máster, que es un proyecto que tendrán que diseñar todos los participantes en este programa. Evidentemente es un proyecto de periodismo multiplataforma, debe ser un proyecto de mucho calado y de una factura editorial y periodística muy elevada, que será revisado, será tutelado y será, por supuesto, evaluado por un equipo de profesionales, por un cuerpo académico en el que CNN tendrá una amplia presencia. Gente como Rafa probablemente será la que invitaremos para que nos ayuden a un poco dilucidar cuál está siendo la performance, ¿no?, de estos estudiantes y cuál es la valoración que debemos hacer de los trabajos que nos entreguen. Y, por supuesto, una cosa muy importante que no debe pasar por alto: al final del programa todos los participantes tendrán acceso a un periodo de prácticas de 2 meses y un grupo de esos estudiantes, que sean aquellos que hayan presentado un poco una actuación más profesional y con mayor interés, se hayan obtenido un poco las evaluaciones y las calificaciones más elevadas, tendrán la posibilidad de desarrollar esas prácticas en la propia CNN, en diferentes centros de producción que tenemos repartidos por América Latina y Estados Unidos. Así que ese es el resumen que te puedo hacer como respuesta a esta pregunta de si el máster tiene carácter práctico. Por supuesto que sí lo tiene. Es un enfoque eminentemente práctico y, de hecho, no concebimos otra forma de enseñar el periodismo que no sea metiendo las manos en la masa, muy hands-on y entendiendo, haciendo mientras se hace, cómo se desarrolla y cómo se hace esta profesión en su día a día. Así que, con esto, yo creo que, Rafa, podemos dar por concluida esta infosesión. De verdad, te agradezco muchísimo tu presencia. Creo que todas las respuestas que nos han dado son de un valor incalculable, ¿no?, sobre todo para la gente que esté iniciándose en el oficio periodístico, la gente que tenga el proyecto de ser periodista en los próximos años. Así que, una vez más, Rafael Romo, editor senior en Asuntos Latinoamericanos, corresponsal internacional y presentador de CNN Internacional y de CNN en español. Hemos tenido la oportunidad de tenerlo aquí con nosotros 1 hora. Mil gracias por habernos concedido este tiempo. Ha sido un auténtico privilegio, Rafa. Una vez más, un abrazo muy fuerte y hasta pronto. El privilegio es mío y si me permites añadir, Francho, para decirle a los estudiantes, el solo hecho de tener acceso a una persona como Francho Barón, que les pueda contestar sus preguntas y sus dudas, ya de por sí, ese solo hecho es invaluable. Ahora, si a eso le añades la experiencia de una empresa como CNN, que ha estado haciendo periodismo de calidad, reconocido a nivel mundial, y no porque sea el lugar donde yo trabajo, pero desde 1980, tener acceso a un programa en el que vas a poder ver estrategias probadas por el tiempo y por millones de televidentes en todo el mundo,
que te puede dar acceso a personas con décadas de experiencia, que han estado haciendo esto desde mucho antes de que ustedes nacieran, pues vaya, es increíble el valor que eso representa y yo creo que cualquier joven con esa oportunidad, les decía al principio, ¿qué hubiera dado yo por haber tenido esa oportunidad que tienen ustedes ahora? Así que ojalá que la aprovechen, les deseo lo mejor y Francho, un honor siempre trabajar contigo, te quiero, te aprecio, qué bueno que estás haciendo esto y bueno, las generaciones futuras de periodistas te deben de estar muy agradecidas por todo lo que estás haciendo, Francho. Un abrazo muy fuerte, Rafa. Cuídate mucho y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.